Quiero darle gracias a Dios por sus vidas. Y hoy vamos a compartir qué pasa con las historias dentro de nosotros. Hoy vamos a hablar de las parábolas de Jesús y particularmente de una que genera frutos en el corazón. Les voy a pedir que me acompañen a Mateo 13. Y vamos a ir dividiendo la enseñanza entre una parábola que para mí ha sido mucha bendición, la parábola del sembrador. Y también vamos a aprender tú y yo hoy de las parábolas. ¿Sí? ¿Alguien tiene idea de cuántas parábolas hay en la Biblia? No lo digan, piénsenlo. 5, 10, 15, más. Vamos a empezar a leer Mateo 13, versículo 1 y 2, y luego vamos a empezar a los temas. Dice, aquel día salió Jesús de la casa. O sea, él vivía como tú y como yo. Aunque era el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, vivía como tú y como yo. Nada más que él vivió una vida perfecta. Y además pues se ve que su casa estaba padre porque dice que salió y se sentó junto al mar. Entonces imagina una casa junto al mar. ¡Wow! Digo, está padre predicar aquí, pero si estuviéramos junto al mar todavía mejor, ¿verdad? Y como sucedía todo el tiempo con el Señor Jesús, o sea, lo vieron y la gente que lo buscaba lo vio y dijo, ahí está, y se empezó a juntar mucha gente. Y algo que él hacía muy inteligentemente, dice que se subió a la barca. Yo me imagino, subía a la barca ahí amarrada en la orilla y luego la soltaban un poquito para que quedara ahí dentro del agua, flotando. Dice, y se juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente en la playa, viéndolo y escuchándolo. Y el versículo 13:3 dice, y les habló muchas cosas en parábolas. Alguna vez discutía con algunas personas de cierta forma de enseñar la Biblia. Y me decía, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Y decía, pues yo creo que tienes que reclamarle al Señor Jesús, porque Él enseñaba de esa manera. Dios hecho hombre, la mente más pura y más sabia que ha habido en este planeta, escogió como su método de enseñanza, como su estilo, las parábolas. Las parábolas son una ventana que nos deja entrar al corazón de Jesús y a ver la forma como enseñaba. Son una ventana que nos dejan ver adentro del reino de los cielos, que traen una luz especial a nuestra vida. ¿Qué es una parábola? Como muchas veces aquí se nos comparte los significados, viene de parábole, para es paralelo, de ahí vienen las mismas palabras. Entonces una parábola es poner algo al lado de otro para compararlo, para viendo esto entender lo otro, ¿sí? Es una comparación, es una analogía. Si lo quisiéramos ver en una definición así más bonita, sería una ilustración narrativa clara, muy sencilla, con cierto ingenio, pero aquí viene el punto interesante, que nos muestra una verdad espiritual, que nos muestra algo del reino de Dios. Hay personas que confunden las parábolas con las fábulas. Y déjame decirte, se parecen, pero no es lo mismo. En las fábulas, los personajes, que normalmente es algo de la naturaleza y animales, tienen cualidades humanas, hablan, etc. En las parábolas no, las cosas son como son. Y además, la parábola lo que busca es una enseñanza moral, por eso se llama moraleja. Sí, las fábulas, buscan una enseñanza moral de asuntos humanos y se llama moraleja. Las parábolas son diferentes.
Hay otro término que le llaman alegoría. Cuando tú usas una figura para expresar algo y le cuelgas muchos adornos y le das muchos significados. Las alegorías normalmente tienen n adornos y n significados. Las parábolas no. La gran mayoría de ellas tienen un significado y algunas otras 2 o 3, pero muy claros los presenta el Señor. Las parábolas no son como las fábulas para enseñar algo humano o algo moral. Las parábolas son para enseñar algo espiritual. Las parábolas no son para enseñar algo de la tierra, son para enseñar algo del reino de Dios. Entonces, si tú y yo ponemos atención a las parábolas, vamos a aprender muchas verdades, muchos principios de cómo es el reino de Dios y cómo funciona el reino de Dios allá y en la tierra. Sí, en la oración que Jesús enseñó decía, venga tu reino, ¿no? Las parábolas te enseñan cómo es el reino. Nadie más en la Biblia, nadie las usó más que Jesús. En el Nuevo Testamento hay 42 parábolas. En el Antiguo Testamento solo hay 5 que se pudieran identificar como parábolas. Pero Jesús, en 3 años, las que se editaron, las que se incluyeron en los evangelios son 42. Pero dice la Biblia que Jesús hizo muchas cosas, predicó muchas cosas y enseñó muchas cosas que si se escribieran no cabrían en todos los libros. Entonces créanme que hay muchas parábolas que a lo mejor no están en los evangelios, pero que los discípulos oyeron en la intimidad ahí con Jesús. De estas 42 parábolas, solo 7 se repiten en 3 evangelios. Algo interesante, en el evangelio de Juan no hay parábolas. Él usa otro estilo también de gran bendición, que tiene que ver con los milagros y los yo soy. Algún día hablaremos de los 7 yo soy y los 7 milagros de Juan. Pero en los otros 3 evangelios están las 42 parábolas, y de esas hay 7 que son comunes, que yo creo que hay que ponerles atención. Y hay algunas que solo están en Mateo, algunas que solo están en Lucas y 2 que solo están en Marcos. ¿Sí? Y quieren, vamos a leer Mateo 4, 17. Que fue lo primero que Jesús dijo públicamente, aún antes de pararse en la sinagoga. Mateo 4, 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si yo pudiera parafrasear o agregar algo a esto, diría, y pónganse atentos a las parábolas, porque en las parábolas les voy a explicar cómo es el reino de Dios, cómo funciona y los principios que lo rigen. Entonces déjame decirte, el reino de Dios se ha acercado a ti, se ha acercado a mí. El plan de Dios es que la gente se salve y sea parte del reino de Dios. Pero es difícil ser parte de algo que no conoces cómo funciona. Si tú vas a otro país, a otra cultura, pues algo sano sería indagar, oye, ¿cómo se vive allá? ¿A qué horas comen? Pues en Europa comen a la 1, cenan a las 6:30. Normalmente comen así, cenan así. Y a medida que tú vas entendiendo cómo funciona, pues te puedes relacionar mejor. Entonces las parábolas nos permiten entender mejor cómo funciona el reino de Dios. Vamos a regresar a Mateo 13. Y nos vamos a saltar los primeros versículos, vamos al 10, a iniciar con el 10, que este capítulo dice el propósito de las parábolas. Desde que me empecé a discipular, gracias a un buen consejo que recibí, compré una Biblia que les llaman con palabras de Cristo en rojo. Que en la Biblia identifica perfecto lo que es narración, lo que es historia, lo que dijo alguien y lo que dijo Jesús. Y este capítulo, salvo las primeras palabras, todo lo demás lo dijo Jesús. Entonces, Mateo 13:10 dice, entonces acercándole los discípulos, él narró una parábola cuando estaba ahí en la lancha. Y se acercaron los discípulos y le dijeron, oye Jesús,
¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no les explicas otra cosa? ¿Por qué no les dices que se arrepientan, pecadores? 11, Mateo 13, 11. Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Ustedes se están discipulando conmigo. Les estoy explicando muchas cosas, les decía Jesús a los apóstoles. Mas ellos todavía no entienden muchas cosas del reino de Dios. Entonces, como si dijera: yo sé qué tipo de audiencia tengo, qué tipo de oyentes, y voy a poner mi mensaje de acuerdo a la audiencia que tengo. 12. Y enseña un principio del reino que es muy interesante y que a mucha gente le vuela la cabeza cuando lo oye. Dice: porque a cualquiera que tiene se le dará. Ah, caray, al que tiene le vas a dar. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Sí? Es un principio del reino. Ya algún día lo explicaremos. Como al que tiene algo, Dios le da más. Y al que no tiene eso, lo que tiene incluso se lo quita. Y entonces, pues, fíjense, yo creo que los apóstoles dijeron: ah, caray, pues ¿para qué preguntamos, verdad? Porque ya con esto que dijo no le estoy entendiendo bien. 13. Pues por eso les hablo en parábolas. Porque viendo, no ven. Y porque oyendo, no oyen ni entienden. Y los discípulos decían: ¿sabes qué? Cada vez entiendo menos. A ver, ¿les explicas algo porque no oyen ni entienden? Y te paras delante de ellos porque no oyen ni ven. Jesús: exacto. Déjame decirte algo. Dice en la Biblia: el que hizo el ojo no verá. Cuando habla de Dios. El que hizo el oído no oirá. El que hizo tu mente y tu alma no sabrá cómo funciona tu mente y tu alma. Los discípulos no podían entender porque no estaban a nivel de Jesús. Pero Jesús estaba pensando: yo sé cómo funciona el alma, cómo funciona el oído. Yo sé qué cosas pueden trabajar aunque ellos no se den cuenta. Por eso les hablo en parábolas. Y en el 14 comienza a narrar más cosas. Pero me voy a detener aquí y vamos a ir viendo los propósitos de las parábolas. Número 1. Lo que les dijo a los discípulos: a vosotros es dado saber los misterios del reino. Primer propósito de las palabras: mostrar cosas del reino de Dios. Y cuando habla de los misterios, no habla de algo oculto que necesita ser como Sherlock Holmes para descubrirlo y meterte al estudio de quién sabe qué y al estudio de quién sabe cuánto. No. Lo que necesitas es decirle: Dios, háblame, revélame tu palabra hoy. ¿Qué me quieres decir hoy? Y Dios te va a revelar cosas. Los misterios del reino de Dios no se deducen, nos los muestra el Espíritu Santo. Entonces, primer propósito de las palabras es mostrar cosas del reino de Dios. No lo busques, Candy, pero en 1 Corintios 2:13 dice que la palabra de Dios, lo que se enseña, la vida cristiana, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y las parábolas es algo espiritual. No se entienden aquí, se entienden en lo espiritual. Número 2, ¿por qué enseñaba con parábolas? Porque son fáciles de escuchar y fáciles de recordar, como la historia que te contaban de chiquito, que tiene muchos años y ahí sigue. Y a lo mejor te acuerdas de la historia y te acuerdas de quién te la contaba. Y si era en la noche, y si tenías cara de asombro, y si le pedías o si te divertías. Él sabía que las parábolas iban a hacer eso. 3, tercer propósito de las palabras: para cumplir la profecía y para mostrar que era el Mesías. Mateo 13:14. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. 15. Porque por el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane.
¿Me ayudas con Salmo 78:2? La versión Reina Valera 60 dice: abriré mi boca en proverbios. ¿Sí? En otras versiones dice: abriré mi boca en parábolas. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y repite lo mismo que decía, porque a veces no oyen ni entienden. Entonces en él se estaba cumpliendo la profecía. Dijo: va a venir alguien que es el Mesías, que va a hablar en parábolas. ¿Y qué creen? Nadie hablaba en parábolas hasta que llegó Jesús. Y Dios eligió como método de enseñanza las parábolas, entre otras tantas cosas. Número 4. Las parábolas trabajan en el corazón. No hablo del músculo que bombea sangre. El corazón es la esencia del ser. Y la esencia tiene una parte consciente y una parte inconsciente. Una parte de razonamiento y una parte espiritual. Las parábolas es como si metieras un gusanito a una manzana y se empiezan a comer la manzana por dentro. Las parábolas se escuchan con los oídos, pero van dirigidas a la parte del corazón espiritual y no consciente. Y aunque parece que tú nada más escuchaste una historia, la parábola se queda trabajando y quitando tu argumento. Es que el cielo, no, hay el cielo y el reino de los cielos. Es muy complicado. No, si la historia está bien sencillita. Y tú no te das cuenta, pero la palabra de Dios enseñada de cierta manera entra. Déjenme platicarles algo que creo que fue fundamental en mi vida. De todo tiempo me ha gustado mucho leer. Y antes de convertirme cayó en mis manos, ya después entendí por qué, un libro que hablaba del misticismo, de las cosas místicas en general, y que hablaba de los grandes beneficios que tenía para las personas participar de la fe y de grupos de fe. Fue una tesis que empezó a hacer alguien en Nueva York. En los años 60, que estaban de moda los psicólogos, él se dio cuenta que mucha gente que iba a los psicólogos permanecía años ahí. Y lo único que hacía era engordar el bolsillo del terapeuta y no salía mucho del rollo. Y que las personas que participaban en grupos de fe tenían cambios en sus vidas. Entonces dijo: pues voy a estudiar a ver qué pasa. Y entonces empezó a estudiar, pero vio en donde estaba haciendo su tesis, le dijo: no, pues dale un toque científico, o sea, ponle pruebas, ponle estudios, entrevista a personas, haz muestreos, etc. Y él fue narrando cómo las personas en los grupos de fe mejoraban. También fue advirtiendo de los grupos de fe que tenían ideas raras, etc. Todos los peligros que hay en ciertos grupos, liderazgo, tarara. Pero algo que llamó mi atención es que una de las pruebas que hizo esta persona, el cerebro está conformado por 2 hemisferios, izquierdo y derecho. El hemisferio izquierdo controla toda la parte de lo físico que está cruzado. El hemisferio izquierdo es toda la parte analítica, listas, datos, razonamiento, hora, día, mes, etc. Las personas que vivimos en grandes ciudades trabajamos mucho en el hemisferio izquierdo y con eso nos estresamos. Y el hemisferio derecho, que es el que le gustan los colores, la música, la alabanza, nosotros al tocar alabanza estamos activando también esa parte de nuestro ser. Los artistas, cuando ves un amanecer en la playa, lo estás viendo con tu hemisferio derecho y lo disfrutas. Nos relajamos con el hemisferio derecho. Y se dice que las personas somos felices cuando logramos integrar estas 2 partes. Entonces este señor, entendiendo ahí cosas, dijo: bueno, a ver qué pasa con los terapeutas, qué pasa con la fe. Y empezó a hacer pruebas, conectando electrodos en el cerebro, donde decía: a ver, pues vamos a ponerles tal cosa, ¿no? Y les ponían música clásica. Y se activaban algunas cosas. Pero veían que o se activaba derecho o se activaba izquierdo, ¿no? Les están hablando, le están predicando. Y el versículo, el dato, hemisferio izquierdo. Les vamos a poner un paisaje, pues hemisferio derecho. Y decía el autor, y eso fue lo que me impactó a mí:
La única cosa que activaba los dos hemisferios al mismo tiempo eran las parábolas de Jesús. Cada que le decían una parábola a la persona, se encendían las dos partes. Dije, wow, esto está padre. Eso lo leí yo antes de convertirme. Cuando me convertí, dije, tenía sus métodos el Señor. Trabajan en el corazón, aunque no lo entiendas, van haciendo un trabajo en el corazón, en tu parte espiritual, en tu parte no consciente. Por eso dice que aunque viendo y no ven, y oyendo no oyen, pero esto servirá para que lo sanen y para que se salven. Dice, y oigan con los oídos y con el corazón entienden. Dice, y con los ojos oyen pesada. Estoy en el 15, perdón, para no perderlos. Mateo 13, 15. Dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan. A ver, no oyeron, no vieron, pero con el corazón van a entender y se conviertan y yo los sane. Esto hacen las parábolas. Trabajan en tu interior, trabajan en mi interior. Y algo bien interesante, las personas que tienen corazón endurecido, las parábolas se siguen, no hacen nada. Entonces era una manera de darles bendición a las personas que estaban dispuestas, y era una manera de asegurarse que el Señor iba a poner la semilla en el lugar correcto, porque los de corazón endurecido no iba a entrar aún que cumpliera este principio. Y finalmente, un uso adicional de las parábolas que también está en la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es que a veces las usaba el Señor directamente, o por ejemplo en el caso a través del profeta Natán en el Antiguo Testamento, para que las personas reconocieran su pecado. Natán es una parábola para que David reconociera que pecó con Betsabé. No llegó a regañarlo, le contó una historia de alguien que tenía una ovejita y llegó alguien y se la quitó. Uno que tenía muchos fue y se la quitó. Y ¿qué opinas de este cuate? No, pues está mal, hay que traerme ese cuate. Pues ese eres tú, este cuate no tenía una esposa y se la quitaste. ¡Ah! Y también a los fariseos cuando lo estaban atacando, que querían matar, le dijo, les voy a contar una historia de unos labradores malvados. Y que iban con ellos y se echaban a los mensajeros. Y los mandaban más mensajeros, se los echaron. Y dice la Biblia, y ellos entendieron que estaba hablando de ellos. Que les habían mandado profetas, se los habían echado. Y que estaba Jesús y querían matarlo. Entonces las parábolas trabajan dentro. Tocan eso que a veces sin tanta explicación hay que tocar. Y vamos a ver la parábola del sembrador y vamos a ver la explicación. Mateo 13, 3. Vamos a ver la parábola. Y vamos a ir avanzando. Candy dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó a un lado en el camino, y a un lado del camino. Y vinieron las aves y la comieron. Dijo, otras semillas que arrojó el sembrador, 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha profundidad, había piedras, y la semilla cayó encima de piedras. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, porque no retenía raíz, se secó. Estamos en el 6. Entonces llevamos 2, ¿verdad? La que cayó en el camino, o al ladito del camino, la que cayó en pedregales. 3, versículo 7. Otra parte cayó entre espinos. O sea, había semilla y había espinos, y la semilla quería crecer, y los espinos crecieron y la ahogaron. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Dijo, nada, les voy a decir algo. No todas dieron igual fruto. Porque hubo al 100, unas dieron 100% de fruto, otras 60 y otras 30. Y concluye de nuevo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y si me ayudan, vamos a agregarle algo para entenderlo mejor. El que tenga oídos espirituales, que oiga esto que es espiritual. ¿Sí están de acuerdo?
El que tenga oídos dispuestos, oiga esto que trabaja en los corazones dispuestos. El que tenga oídos agradecidos, oiga esto que trabaja en los corazones agradecidos. ¿Sí vamos bien? No está hablando de estos oídos. Está hablando de los oídos. Dicen los chinos en el ideograma de oír está compuesto por 4 cosas: los ojos, los oídos, el corazón y la intención. Y a eso se refiere Jesús. No estoy hablando del oído físico. Estoy hablando de que pongas tu atención, de que pongas tu escucha, de que pongas tu corazón y de que pongas tu intención. Entonces, qué padre, hoy la parábola ya se acabó, ya no hay más, ¿no? Ya se acabó. Pero Jesús dijo, a ver, vámonos al 18. Y entonces en el 18 dice, Jesús explica la parábola del sembrador. ¿Sí? 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. O sea, ya se les había dicho, pero ahora se les va a explicar. Cuando tú y yo oímos la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. ¿Cómo está el terreno en un camino? Muy pisado, está duro. Entonces dice, de repente hay semilla buena. Aquí Pedro prepara las predicaciones y van, ahí está la semilla. Pero ¿sabes qué? Ya han dado en muchos rollos y como que no entra fácil. Y cuando la palabra no entra, queda flor. No sé si alguien ha intentado sembrar aspistas de su jardín, hay que rascarle, porque si lo dejas afuera llegan los pajaritos y en un rato ya no hay nada. ¿Qué son las aves? Son los pensamientos que revolotean en tu cabeza. Es que tengo que pagar esto, es que tengo que hacer aquello, es que se me olvidó, es quién sabe qué. Y cuando te das cuenta, a los 15 minutos que saliste del estudio vas en bajo, vas en sancio y ya se te olvidó la predicación. Porque ya comenzaste a pensar. Y esos pajaritos de los pensamientos te comienzan a arrebatar la palabra. Porque te comienza a afanar, a preguntar. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, o sea que no tenían mucha tierra, este es el que oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo, 21, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Voy a regresar tantito al anterior, al del camino. ¿Ustedes creen que a Jesús les tocó lanzar semillas a corazones endurecidos en su época? Muchos. ¿Ustedes creen que Noé predicó 40 años? ¿Y qué pasó con la semilla que echaba Noé? ¿Alguien se salvó? ¿Alguien se subió al arca? Juan el Bautista. Hasta le cortaron la cabeza al pobrecito, ¿no? El problema no está en la semilla es buena. Aquí en la iglesia hay muy buena semilla. Hay que cuidar que no esté en nuestro corazón duro por alguna cosa que traigamos. Regresando a los pedregales, dice que cayeron en la tierra, en la piedra, no había profundidad. Dice, son las personas que reciben la palabra en el momento. ¡Ay, qué padre estuvo la predicación! ¿Sí? ¡Qué padre estuvo la predicación! Pero no profundizan en nada, no leen entre semana, no oran, no revisan nada de los versículos. ¿Y qué crees? Como por el lunes o martes ya se empezó a secar la palabra en el corazón. Desafortunadamente en las iglesias, vamos a leer un versículo para darle más sentido a esto. ¿Sí? Vamos a Mateo 22, 36 y 37 lo vamos a decir. Esta parte de los que cayeron en pedregales se refiere a los creyentes emocionales que no tienen profundidad. Se emocionan con muchas cosas, cantan, ay, esto, lo otro, va, pero no profundizan en nada en la palabra. Y hay iglesias que hay miles de gentes que se levantan, que lloran, pero no profundizan en la palabra. Y entonces no hay nada de raíz, no hay nada profundo.
Sí, también son las personas simples que tienen razonamientos muy sencillos. Pues Dios dijo que, pues entonces ya me la llevo tranquila, Él me va a dar todo. Y no funciona así. Jesús les predicó a 5,000, les dio de comer a 2 multitudes. ¿Cuántos de esos se convirtieron en discípulos? Y créanme que todos estaban emocionados. Yo creo que llegan a casi, ¿qué crees? Y bien padre, y nos dio de comer. Y luego, ¿qué dice Mateo 22? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Y el siguiente cambio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hay personas que a veces tenemos un corazonzote, pero no le metemos nada a la mente de la palabra. Al revés, hay personas que están llenas de conocimiento, pero no se llevan bien con los hermanos, no se entregan a amar. Y hay personas que saben y son bien emocionados, pero no los ves que muevan sus piecitos para ir a predicar, para ir a ayudar, para hacer, y cero voluntad. Entonces, esos creyentes sí vienen los domingos o van a las iglesias los domingos, se emocionan, oyen la palabra, pero el martes ya se secó. Lo poquito que empezó a crecer, 22. Mateo 13, 22, Candy, perdón. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se vuelven infructuosos. A ver, ahí está el terreno, cayó la semilla, ¿y qué está creciendo al mismo tiempo? 2 cosas, los espinos y la palabra. El Señor le da una explicación que quiero ampliar un poquito. Pueden ser los amigos. Vienes aquí y oyes la palabra y entre la semana te juntan con guates que hablan tit, tut, tit, tit, tit. Y en tu corazón están creciendo palabra de Dios y tonterías que oyes entre semana. Vienes aquí y oyes la palabra, pero entre semana andas afanado con lo que tienes que pagar, te sientes molesto con el vecino, ya te bronqueaste con el del coche que maneja mal, ya esto, ya el otro. 2 cosas queriendo crecer al mismo tiempo ganan. Tu ego dice que eres más inteligente, más guapo, más guapa, más esto, más aquello. Está queriendo crecer la palabra y tu ego la ahoga. Entre espinos es cuando en tu mente o en tu exterior hay otra situación que se está moviendo mucho junto con la palabra y que termina ahogándolo. También personas que tienen muchos problemas familiares o que tienen problemas de un hábito que no quieren controlar o no quieren entregarle al Señor. No pueden crecer 2 cosas contrarias juntas. Necesitamos quitar eso. Deja esas amistades, deja esos afanes, ¿sí? Deja esos hábitos que aparentemente, según tú nada más los conocen Dios y tú, ¿sí? Deja esas cosas porque no pueden crecer juntas esas cosas con la palabra. Número 23. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, no con estos oídos, el que oye con su interior, y entiende la palabra y da fruto, y produce fruto al 100, al 60 y al 30. Y fíjate que aquí vi algo bien interesante. Yo decía, oye, qué padre, buen terreno, pues yo quiero ser de esos. Pero te dice, aún de los que puedan ser buen terreno, no dan el mismo fruto. Yo te preguntaría, del 100% de tu corazón, ¿cuánto le has entregado al Señor? ¿Tú crees que si le he entregado el 15 voy a dar el 100% de fruto? Si le he entregado el 30 voy a dar el 30% de fruto. ¿Qué porcentaje de tu tiempo lo dedicas a pensar y a decir cosas del Señor? Dice en la Biblia, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cuánto tiempo persevera tu pensamiento? ¿En pensar en cosas de Dios o en pensar en otros rollos? ¿Cuántas de las cosas que entendiste o leíste esta semana, qué porcentaje son de cosas para Dios? Y entonces ahí te vas a dar cuenta de los frutos. Aquí hay personas que están dando fruto y creo que podemos dar más. Entonces, dice en la Biblia que por sus frutos los conoceréis. No te preocupes si estudió allá y si le llaman apóstol o maestro.
Ve sus frutos. ¿Cuáles son los frutos? Su vida, su matrimonio, mencionaban hace tiempo. ¿Cómo es con las personas? ¿Qué cosas ha producido? Cuando estaba preparando el estudio pensaba traer una manzana, se me olvidó, pero normalmente si tú partes una manzana y la abres, adentro trae semillas. Es decir, el Señor te va a dar frutos y en esos frutos va a haber semillas para que crezcan otras cosas. ¿Están de acuerdo? Entonces el Señor no solo quiere que tengas frutos, sino que esos frutos se siembren en las vidas de otras personas para que crezcan. Vamos a ver Juan 15, vamos al Evangelio de San Juan. Vamos a leer los versículos 5, 8 y 16. ¿Sí? Vamos primero con el versículo 5. 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Oye, ¿cómo le hago para tener fruto? Permanece en el Señor, permanece pensando en el Señor, permanece dándole gracias, permanece hablando del Señor, permanece involucrado en cosas del Señor. Júntate con personas que tengan que ver con el Señor. Busca una actividad que tenga que ver con que Dios te use en esta actividad para el Señor, etc. Versículo 8. Ay, es que yo quiero honrar a Dios. Sí, hermano, wow. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo puede glorificar una persona a Dios? Dando fruto. Y no te estoy hablando ahorita de predicar a África o de fundar otra iglesia en la colonia de al lado. Tú puedes dar fruto construyendo la vida de tus hijos. Tú puedes dar fruto dejando un testimonio maravilloso en tu trabajo. Tú puedes dar fruto siendo de bendición para tus vecinos. Tú puedes dar fruto en tu casa, en tu recámara, orando por esas personas que tienen necesidad. Tú puedes dar fruto ofrendando para las obras misioneras. Tú puedes dar fruto ayudando a los que tienen necesidad. No te estoy hablando, mucha gente confunde lo de dar fruto con volverse pastor o llevar un ministerio. Solo la 12ª parte del pueblo de Israel estaba dedicado al servicio a Dios. Pero la invitación a las otras 11 tribus era vivir como hijos de Dios. Tú y yo estamos aquí para dar fruto. Si fuera nada más salvarse, ya estaríamos allá arriba. Ruégale a Dios que crezca eso en ti para dar fruto y para ser bendecido, bendecida y ser de bendición a otros. 16. Ay, es que qué bueno que somos los de esta iglesia, porque los de la religión, a ver, nosotros no tenemos ningún mérito. Dice la palabra, no me elegisteis vosotros a mí. A ver, jovencitos, ¿qué se creen? ¿Que ustedes son los que vinieron hasta acá? ¿Que ustedes son los que se salvaron? Dice, yo los elegí a vosotros. Desde antes de que nacieran los escogí. Qué bueno que escucharon. ¿Y saben para qué siguen en Guadalajara y en Monterrey y en donde anden? Para que vayáis y llevar fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él lo dé. ¿Para qué quiere responder Dios las oraciones? Para que den fruto en algo espiritual. No para tener un coche rojo o una, etcétera. ¿Sí están de acuerdo? Sino para que haya fruto en lo espiritual. Hay otra parábola que se llama de la higuera estéril. Seguramente se la han oído. La higuera tiene 2 simbolismos principales en la Biblia, pero uno es Israel. Y dice que Jesús, cuando estuvo frente a la higuera, ¿qué pasó con Jesús? Esto es Mateo 21. Dice que vio la higuera y no tenía fruto, puras hojas. Y parafraseando es como si hubiera dicho, qué mal me caes. Después de todo lo que Dios ha invertido en ti, ni un frutito. Dice, y todos se maravillaban que la higuera se secó así.
Y en ese momento el Señor le quitó el ministerio a los judíos y se lo dio a la iglesia. Y Él lo que quiere es que empiece a haber frutos. La Biblia dice que los frutos son paz. Entonces, si tu vecino ve que tienes paz, ¿cómo maneja? Qué bueno, porque está viendo fruto. Gozo, amor, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y si contra esas cosas no hay ninguna ley humana ni ninguna ley espiritual que se oponga, siempre funciona. Entonces, ojalá y que tú y yo seamos reconocidos porque en nuestra vida hay paz, porque en nuestra vida hay gozo, porque en nuestra vida hay fe, porque somos bondadosos, porque nos controlamos, porque cedemos nuestros derechos para bendecir a otros, etc. Conclusión. La obra del Señor Jesucristo tiene dos partes principales: la salvación y el reino de Dios. El Señor quiere que todas las personas escuchen y que todas las personas sean salvas. Y las parábolas eran parte de ese propósito. Y también la manera de la salvación es a través de discípulos, a través de pecadores perdonados que estudian la palabra y que les hablan a otros de Dios. Y que tratan de jalarlos de donde están a que comiencen a conocer y a disfrutar el reino de Dios. Y las parábolas, esta parábola del sembrador, el Señor está sembrando cada día en nuestra vida, cada domingo de una forma especial. Pero yo espero que entre semana tú abras la bolsa de semillas y dejes que entren a tu corazón y que produzcan fruto. Que leas la palabra y le pidas a Dios que te la revele. Que leas la palabra y le pidas a Dios que haga crecer algo en ti. Algún pensamiento, algún sentimiento, alguna idea, alguna voluntad, algún proyecto para bendecir a tu familia o para bendecir a alguien o bendecir a la iglesia. Tú y yo ya no somos de este mundo, tú y yo somos ciudadanos del reino de Dios. Me gustaría que entendieran cómo funciona el reino de Dios. Cómo vivir caminando en el reino de Dios y anunciando el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, Señor. Yo sé que tú me amas de una forma especial. Gracias por ese amor, Señor, y porque aún y que yo he pecado, Señor, tú me has amado y perdonado mi pecado. Te pido perdón, Señor, por lo que he hecho y por alejarme de ti, por esos tiempos en que no te he buscado. Deseo cambiar, Señor, me arrepiento. Entra a mi corazón, Señor. Que tu Espíritu comience a limpiar, a sanar mi corazón, a traer cosas nuevas, a darme esa vida nueva, Señor, y a producir fruto que abunde al 30, al 60 o al 100%. Señor, gracias por nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre para traer el reino de los cielos a la tierra. Ella vino, Señor. A nosotros nos toca dar el paso de fe, creer, aprender, vivir y predicar del reino de los cielos. Bendice a tu iglesia, Señor. Aquí hay corazones dispuestos, mentes abiertas, bendícelos, Señor. Y úsalo, Señor, para engrandecer tu reino y para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias hoy y siempre, Señor, en el dulce y poderoso nombre, que sobre todo nombre es, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En internet, gracias por seguirnos. Gracias porque la palabra que se siembra aquí en la iglesia es para su bendición.
Crean en Dios, créanle a Dios y Dios los llevará. Y Dios llevará su vida a lugares especiales. Que Dios los bendiga. Gracias.